Buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la Universidad de Valencia, a las organizadoras del Congreso y también al Comité Científico por haberme concedido la oportunidad de presentar esta comunicación, así como por su disposición a la hora de desarrollar actividades investigadoras que, como esta, apuestan por una modalidad virtual, permitiendo así su celebración en estas circunstancias que nos están tocando vivir. Y bueno, sin más dilación, procedo a compartir mi presentación y a comenzar con la comunicación que voy a ir locutando. Gracias de nuevo. Bien, en el marco de este Congreso Internacional Discursos Cautivos, Mujer, Escritura y Reclusión, se inserta mi comunicación bajo el título Cautiverios y reescrituras en Alias Grace. A modo introductorio, señalaré que mi investigación se desarrolló en torno a la novela Alias Grace, escrita por Margaret Atwood en 1996, y mi principal objetivo fue el de formular una pertinente contribución interpretativa sobre dicha pieza literaria, aplicando siempre un enfoque de género. Para ello, lo que hice fue conformar un triple plano de análisis en el que examiné la figura de la protagonista desde una óptica criminal, una óptica médica y una óptica literaria. La metodología comprendió el despliegue de un estudio hermenéutico conformado por la inclusión de tesis teórico-literarias y su intercalación con determinados pasajes de la novela a modo ilustrativo. Las premisas teóricas de las que partí se corresponden, entre otras, con las teorías de la interseccionalidad, las tesis psicoanalíticas freudianas, las contribuciones de Gilbert y Hubbard en su reconocida obra La loca del desván y también las consideraciones propuestas por Linda Hutcheon en torno al impulso histórico postmoderno. En cuanto a la propia novela, Alias Grace nos ubica en la segunda mitad del siglo XIX para relatarnos la historia de Grace Marks, una empleada del hogar condenada por los asesinatos del señor de la casa y su amante y ama de llaves. Alegando su corta edad, la protagonista elude la horca y termina siendo sentenciada a cadena perpetua. Una vez ya en prisión, el comité de la Iglesia Metodista contrata al doctor y alienista Simon Jordan con el propósito de determinar si la joven pudo sufrir un brote de histeria durante el transcurso de los acontecimientos y, por consiguiente, poder condonar su pena. Por lo tanto, veremos cómo el hilo argumental se va a desarrollar principalmente en el contexto de las entrevistas que se produzcan entre la paciente y el alienista. Y bueno, pasando al estudio hermenéutico, como tal, cabe apuntar, para comenzar, que la protagonista encarna una reclusión inherente ya desde el inicio de la obra, al insertarse en una ambientación victoriana que habita desde su propia condición femenina. Entonces ya hemos encontrado el primer cautiverio desde el inicio. En dicho contexto, cobra una especial relevancia la conocida como teoría de las esferas separadas. Dicha doctrina asigna una determinada separación de roles asociadas al género, según la cual los hombres pertenecen a la esfera pública, en la que deben desempeñarse profesionalmente, mientras que las mujeres quedan relegadas a la esfera privada o doméstica, consagrando su vida al cuidado de los demás. A esta limitación ideológica debe unirse además la consideración de las tesis de la interseccionalidad, acuñada por Kimberlé Crenshaw en 1989. La interseccionalidad señala la superposición de patrones de discriminación que interactúan entre ellos, creando un heterogéneo sistema de potenciales opresiones a las que pueden enfrentarse, en este caso las mujeres, más allá de su género, incluyendo raza, religión, orientación sexual, clase social, etc. Y bueno, al extrapolar todas estas nociones a la novela, identifiqué las categorías de clase social, inmigración y salud mental como condiciones de identidad impresas sobre Grace. Estas categorías veremos cómo se van a proyectar especialmente a partir de su posición tras su involucramiento en los homicidios. En este sentido, la protagonista se situará también en la esfera pública, no tanto en un sentido profesional como el que acabo de mencionar, sino en tanto que representación pública de una individualidad que hasta ahora era inexistente. Y desde esta enajenación, los patrones de opresión ya sufridos desde los lindes de la dimensión privada se reproducen y penetran en la pública, pasando a ejercerse a manos de figuras de autoridad masculinas que representan de alguna forma el sistema judicial, la profesión médica, la iglesia, los medios de comunicación, etc. Si observamos el estrato identitario de clase, es preciso enfatizar la erotización que se proyecta sobre las empleadas del hogar al perpetrarse sobre ellas una explotación que ya no es solo económica, sino también sexual, como vemos en la cita en pantalla, en la que Grace
comenta que deben rendir servicio las 24 horas al día y que el mayor trabajo que deben hacer es recostar sobre sus propias espaldas. Y de la misma forma percibí la inmutabilidad de esta condición social, puesto que encontraremos varios personajes en la obra que tratan de subvertir esta condición con la única posibilidad que se les concede como mujeres, que es a través del sexo, ¿no? Con el deseo de poder de alguna manera prosperar hacia el matrimonio. Y veremos cómo estos personajes terminan sucumbiendo a los confines del sistema y terminan siendo sentenciadas a la fatalidad. Tal y como sucede con Mary Whitney, un personaje que será muy importante en la novela y que rescataremos unos minutos más adelante. Sería el caso de Mary Whitney, la amiga y compañera de trabajo de Grace, que tras quedarse embarazada del hijo de los señores de la casa, terminará falleciendo al abortar. Entonces vemos cómo esta condición es inmutable, no puede prosperarse, no existe una posibilidad de mejora. En cuanto a cuestiones de raza e inmigración, los orígenes irlandeses de Grace también suponen un pretexto para su sometimiento, puesto que, a ojos de la opinión pública, se asocian directamente con la criminalidad. Así lo vemos en el pasaje que se refleja en pantalla, cuando Grace dice que no sabía que ser de Irlanda era un crimen, aunque muy a menudo se nos trate como tal, como si lo fuese. Y bueno, recuperando de nuevo la esfera privada, al principio decíamos que las opresiones sufridas en la esfera privada penetraban a la pública. Lo mismo sucede con los privilegios que posee Grace, aunque en este caso van a ser inexistentes. Y es que al transponer estos privilegios de la esfera privada a la pública, de nuevo van a ser, Grace se va a situar en esta dicotomía entre las dos esferas y sus privilegios y opresiones van a interactuar entre ellos, ¿no? Y vemos también cómo en el seno de la dimensión privada esta carencia de privilegios va a ser particularmente materializada en la ausencia de privacidad de Max, la ausencia de intimidad, que no solo se va a dar durante su estancia en prisión, sino también antes de entrar en ella, ¿no? En el primer fragmento vemos cómo esta oración está enunciada una vez ya está dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, la primera está haciendo referencia a un momento anterior al día de su cumpleaños, en la que al volver a casa percibe cómo ha estado siendo observado durante toda la tarde, ¿no? Entonces vemos cómo ya es una carencia de privilegio que existe antes de su encarcelamiento. Desde la dimensión médica de la obra, terminamos ya con este primer bloque del caso criminal y pasamos al médico. Cabe destacar la evidente intención autoral de manifestar el silenciamiento de la voz femenina más allá de los límites argumentales ya de la novela, y esto lo va a hacer aludiendo sinuosamente a la obra de Freud. Además de la insistente tentativa del Dr. Jordan en aplicar métodos análogos a sus estudios psicoanalistas, para mí lo realmente significativo fue el guiño que Atwood elabora en relación con el reconocido caso Dora. El caso de Dora se conoce como uno de los más emblemáticos y analizados por la crítica del siglo XX, como modelo de reproducción del discurso médico en tanto que forma de poder para el silenciamiento de las mujeres. En dicho caso, el neurólogo atribuyó la afección de su paciente ocasionada por abusos sexuales a un complejo de Edipo no resuelto. De esta forma, manipulando y adaptando su narración a los síntomas de la histeria y rechazando la versión de los hechos que le llegaba de la paciente, Freud silencia a Dora. Y bueno, trasladando estas ideas a la novela, reparé en el personaje homónimo de la empleada del hogar del alojamiento en el que se hospeda el alienista, Simon Jordan. Y este personaje se nos va a presentar como una mujer resentida, una mujer robusta, cacarrabia, muy respetuosa hacia Simon y hacia la profesión que él representa. Y claro, esta incapacidad de infundir respeto supone un violento debilitamiento de su autoridad como médico y como hombre, y consecuentemente termina invirtiendo la jerarquía de poder establecida entre él y la empleada del hogar y de forma análoga entre Freud y su paciente Dora. Pero bueno, retomando la idiosincrasia identitaria de Grace que estábamos perfilando hasta ahora, esta se representa desde el prisma médico como histérica y por ende se evidencia su correspondiente dominación bajo el yugo de personajes como Simon Jordan, los médicos, los celadores del centro psiquiátrico, etc., que hacen todos repetidamente uso de su privilegio abusando de ella. Para ello, tomo en consideración la diáspora que ella experimenta al exiliarse, al huir de esta gran hambruna irlandesa hacia Canadá,
y las circunstancias a las que también se enfrenta, de nuevo como mujer de clase trabajadora, en tanto que factores condicionantes en la incidencia de aflicciones de tipo psicológico. Entonces vemos cómo todas estas categorías identitarias se interrelacionan, interactúan en todos los niveles. Y, de nuevo, la inclusión de este trastorno en la obra denota un acusado interés autoral por indagar en las enfermedades mentales como padecimientos tradicionalmente asociados a las mujeres. Naturalmente, la elevada incidencia termina esbozándose más bien como un claro indicio de las relaciones de poder que constriñen a las mujeres y, en consecuencia, a los efectos provocados por experiencias traumáticas resultantes del maltrato físico, sexual, psicológico, la cotidianidad de la muerte, la exclusión social, etc. En este sentido, la crítica feminista propone ya desde hace décadas la reapropiación de esta supuesta dolencia que encarcela a las mujeres en sus propios cuerpos, la reapropiación de ello como símbolo de protesta y símbolo de resistencia. Y en esta misma dirección, resulta pertinente traer a colación las aportaciones de Gilbert y Hubbard en La loca del desván, publicada en 1979, en la que exploran el culto a la invalidez femenina asociada a la fragilidad y a la enfermedad. Y se sostiene como las autoras del XIX, que es el siglo por el que hacen este recorrido literario, como las autoras del XIX han impreso dicha idea de esta enfermedad y de invalidez sobre sus obras, creando personajes que de alguna manera simbolizan su furia creadora encubierta, atacando a la vez que revisando estas imágenes femeninas heredadas de la tradición literaria patriarcal. Estas imágenes, esta dicotomía que existe entre el ángel de la casa o el demonio, pues fijándose, atendiendo a estas imágenes femeninas heredadas de la tradición literaria, van a crear este tipo de personajes que simbolizan su furia creadora encubierta. Estos personajes femeninos enajenados, locos. Y en sintonía con estas consideraciones que vemos en pantalla, observamos cómo la protagonista se va a apropiar de la identidad de su difunta amiga Mary Whitney y de esta forma, al proyectar sobre ella una representación de sí misma que no puede articular desde sus propios cautiverios, Grace se inscribe como creadora de su propia historia mediante las narraciones dirigidas al Dr. Simon. Como sucede en el primer fragmento que vemos en pantalla, veremos que será una expresión muy recurrente, as Mary Whitney used to say, para permitirse pronunciar este tipo de comentarios. Y luego también en los dos últimos fragmentos, estos están extraídos de esta última escena en la que Grace se somete a una neurohipnosis, puesto que al ver que las sesiones con el Dr. Simon estaban siendo un fracaso, pues le ofrecen la posibilidad, o más bien le imponen la posibilidad de someterse a este tipo de neurohipnosis. Y se encuentra con que la persona que le va a practicar esta sesión es un viejo conocido suyo que también parece haber cambiado de identidad. Por tanto, se intuye que lo que sucede en esta sesión es algo que está siendo impostado. Y es que Grace parece estar sufriendo una posesión por parte de su amiga Mary Whitney. Y es entonces cuando ella emite este tipo de enunciados, pues que en otras circunstancias jamás se habían producido, ¿no? En la que ella pues se muestra como obscena o como soez. Entonces, claro, a través de esta licencia, a través de esta reapropiación de la identidad ajena a Grace, se va a permitir crear su propia historia. No obstante, veremos que no va a ser la única herramienta que la protagonista emplee en pos de su emancipación. Por último, como vemos, abordé el ángulo narrativo que comprende la semiótica de la costura como una labor históricamente asociada a las mujeres. Concebida como práctica cultural, tiende a examinarse desde una dimensión simbólica de códigos, actitudes y mensajes femeninos, y suele estudiarse además en términos literarios como metáfora del propio acto de escritura, del propio acto de creación. Por consiguiente, el discurso de la costura, que es una actividad que ella va a estar desarrollando continuadamente durante sus entrevistas con el alienista, pues el discurso de la costura le va a permitir articular de nuevo intervenciones que no son universalmente ostensibles. Esto implica, por tanto, la posibilidad de que la paciente pueda ocultarle información a Simon, que, ajeno al intelecto de la costura,
va a ser incapaz de captar la significación de sus comentarios. Aquí vemos en esta cita cómo Grace realiza una reflexión acerca de los patrones de patchwork que están impresos sobre los quilts, sobre estos edredones. Y vemos aquí cómo realiza toda una introspección, una reflexión acerca de las camas, ¿no? Y podemos acceder a muchas de las conceptualizaciones de Grace a través de precisamente de esta semiótica de la costura, de estas banderas que dice ella que cosen las mujeres. Y de nuevo, como decíamos, como apunta aquí Sixu, su palabra casi siempre cae en el sordo oído masculino que solo entiende la lengua que habla en masculino. Simon no es capaz de acceder a este dialecto de la costura y por tanto no comprende, no capta la significación de estos comentarios que realiza Grace en torno a la costura. Y bueno, en el seno destacado de cultivo observamos cómo el testimonio cautivo de Grace permea en todas las dimensiones de análisis y vehicula ciertas estrategias simbólicas, y narrativas que permiten su resistencia o, cuanto menos, la negociación de su propia individualidad identitaria. Así, la protagonista, consciente de sus limitaciones y de la oportunidad de prosperidad que suponen sus encuentros con el Dr. Jordan, desde esta posición de autoridad hegemónica que representa, lo que va a hacer es reapropiarse de las constricciones sociales que los ideales victorianos han reservado para ella y así elaborar una estratégica manipulación que le posibilite la liberación. En este sentido, la convicta transgrede las estructuras de poder vehiculadas entre el alienista y ella y consigue, aunque de manera temporal, como veremos ahora, tomar el control y revertir dicha relación de jerarquía. Llegado el momento, Grace recibe el indulto, puesto que tras esta sesión de neurohipnosis se le determina que ha sufrido un caso de doble conciencia, lo que llamaríamos quizá hoy día trastorno de personalidad múltiple, entonces recibe el indulto. No obstante, no podemos interpretar esto como una victoria, como una total liberación, sino como una simple mejora. Y es que al escapar de los dominios patriarcales de la ley y de la ciencia, la protagonista se ve obligada a confrontar uno nuevo que es el matrimonio. Y es que al salir de prisión se le ofrece de alguna manera de nuevo, más bien se le impone la posibilidad de el matrimonio. Y es que otro de los trabajadores de esta casa en la que se perpetran los homicidios le ofrece casarse con ella y pues brindarle una vida mejor. Y precisamente ese personaje pues testificó en su contra cuando se estaban llevando a cabo los juicios de los asesinatos. Entonces vemos como al final Grace debe acceder a esta posibilidad porque es la única que tiene. Incluso a pesar de que no se encuentre atraída románticamente por ese personaje, incluso le haya perjudicado en su proceso judicial. Empero, lo verdaderamente significativo para mí es que ella concluye relegada a la misma domesticidad que la acecha desde el inicio de la obra. En consecuencia, la inamovible separación de las esferas continúa manteniéndose hasta el último momento, encarcelando de nuevo a la protagonista en una prisión, aunque sea una armoniosa prisión, puesto que termina en un contexto agradable, un contexto armonioso, pero al fin y al cabo termina siendo una prisión que ella no ha tenido la libertad de elegir como tal. Y bueno, eso ha sido todo. Por aquí están las referencias bibliográficas que he utilizado para la presentación. Y por aquí os vuelvo a dejar mi dirección de correo por si tuvieseis alguna consulta o sugerencia, que estaré encantada de contestaros. Y por último, nada, me gustaría acabar con esta cita de Gilbert y Hubbard, que me parece que recoge muy certeramente la reflexión que yo traigo de mi trabajo. Es debilitador ser una mujer en una sociedad donde se advierte a las mujeres que si no se comportan como ángeles, deben ser monstruos. Gracias de nuevo.